¿Cuántas veces has escuchado esa voz que te dice, sí puedes, atrévete, emprende? Esto es Lo dice un emprendedor con Miriam Treguarta. ¿Qué necesitas? Yo, dinero, o sea, no tengo dinero, sí. Tengo todas las ganas, siento tener el talento, la habilidad, la empatía con la gente. Tú no vas a tirar la toalla, tú no le vas a enseñar a tu hija que no se puede. Nos acompaña el día de hoy Cecilia Osuna del grupo Catering Gourmet, encargado de más de 500 eventos de catering en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Ceci, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y estar aquí con nosotros. Yo sé que tienes una historia de emprendimiento que puede motivar a más de una persona. Pero bueno, vamos empezando. Platícame cómo inicia todo esto. ¿Cómo fue Ceci Catering en su infancia? ¿Qué quería hacer de grande? Cuéntanos. Pues mira, siempre fui una niña muy inquieta. Empecé a trabajar cuando apenas aprendí a sacar cuentas, que aprendí a sumar, restar para poder vender. Tenía alrededor de 7, 8 años y recuerdo muy bien que le dije a mi mamá si me compraba unos dulces. Entonces, bueno, apenas teníamos para comer y yo pidiéndole a mi mamá que me comprara unos dulces y le dije, no son para comérmelos yo, son para vender. Entonces, muy bien, saqué una mesita fuera de mi casa en aquel entonces y revendí los dulces que me compró mi mamá y pedía que me hiciera tamales y capirotada y frijoles y cuanta cosa, y yo los iba y los vendía a la calle, ¿no? Te estoy hablando que tenía 7, 8 años de edad en aquel entonces y bueno, así supuse que yo iba a tener inquietud de emprender más adelante sin saber lo que era emprender, ¿no? Pero decía yo, esto me gusta convencer a la gente. ¿Por necesidad económica? No, por necesidad económica. Okay. Por necesidad económica teníamos que aportar. Tenemos una anécdota, mi hermano y yo, siempre buscábamos en qué poder trabajar. Estábamos muy chiquitos, ¿quién nos iba a emplear? Si no fuese ir a vender a las casas, comida o lo que fuese, ¿no? En una ocasión mi hermano mayor y yo, él era mucho más serio que yo, sigue siendo mucho más serio que yo. Entonces lo convencí de ir a convencer a un señor que vendía paletas en carritos, paletas de hielo. Entonces ya fuimos y le digo, no, tú déjame, yo platico con el señor, yo lo convenzo. O sea, era una niña de 7, 8 años, ¿me entiendes? Sí. Entonces, vamos, y mi hermano, no, qué vergüenza. Y uno, sí, nos va a decir que sí el señor. Entonces, el señor, yo no sé en qué sano juicio, sí, nos soltó un carrito de paletas. A unos niños de 7, 8 años. Mi hermano tenía 9 años, yo tendría algunos 7 años, no, 8 años, mi hermano a lo mucho 10. Entonces nos vamos a vender paletas en el carrito, pues nosotros muy emocionados porque vamos a llegar con dinero a casa para ayudar a mis papás y demás. Rodamos. ¿Rodaron con el carrito? Con el carrito de paletas y se nos quebraron todas las paletas y pues bueno. ¿Y destrozaron el carrito también? Destrozamos el carrito, las paletas hechas añicos. Entonces, bueno, fue una situación que ahora la veo muy chistosa, ¿no? En aquel entonces, pues se te iba a acabar el mundo. A nosotros se nos terminaba el mundo, no nos animábamos ni a llegar a casa porque sumar una preocupación más a casa, ahora, ¿no? Porque teníamos que pagar el carrito, las paletas, y mi hermano llorando, preocupado, y yo, no, espérate, vamos a ver cómo le hacemos. Entonces, desde aquellos años, voy a cumplir 42 años, sabía que tenía la habilidad de solucionar los problemas, y yo ya cómo le hacía y convencía al que se me ponía enfrente desde muy, muy niña. Entonces eso se me facilitaba mucho y por eso siempre pensé que en algún momento iba a emprender. Te digo, sin saber en aquellos años ni siquiera la palabra, no la conocía, pero era algo que siempre lo traje. Después de ese suceso, ¿seguiste vendiendo? Sí, yo seguí vendiendo.
productos de catálogo, igual le decía a mi mamá, apóyeme a comprar uno y yo lo voy a ir a revender, y iba casa por casa, hacía rifas de perfumitos, de lo que podía, y bueno, ya sacaba más dinero y eso, compraba más cosas y lo volvía a revender, y así empecé, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de estudiar, Ceci? Sí, soy licenciada en Mercadotecnia Internacional y tengo una maestría en negocios con acentuación en Mercadotecnia también. Súper bien. Sí. ¿Cuándo empieza este negocio que iniciaste desde cero? Sí, y mira, yo antes de dedicarme a catering, a mi empresa, era maestra, me dedicaba a la docencia. Entonces a esto lo alternaba, empecé haciendo eventos, lo hacía de forma muy esporádica porque no me lo permitían los tiempos. Tenía a cargo un departamento de relaciones públicas, tenía a cargo la dirección de la carrera de Mercadotecnia Internacional, tenía a cargo 30 y tantos profesores, muchas horas clase, entonces no tenía tiempo. Yo tengo mi niña, la conoces, Ivana. En aquel entonces la niña estaba en segundo de primaria, poco la veía porque yo salía de mi casa a tu casa 5:30, 6 de la mañana y regresaba alrededor de las 9:30, 10 de la noche de trabajar. No trabajaba todo el día. Entonces para mí era muy difícil no verla. Ella pues siendo mi todo y no tenerla, ¿no? Porque la veía dormida prácticamente. Entonces decidí hablar con mi jefe en aquel entonces, el licenciado Gerardo López del Río, a quien le tengo un grandísimo cariño y respeto. Y paradójicamente fui a renunciarle y salí de su oficina con dinero prestado para poderme comprar un celular y unas tarjetas de presentación, y con todos los ánimos del mundo. Recuerdo muy bien que el direct, como le digo de cariño, me dijo: yo deseo que te vaya muy bien y que nunca tengas que regresar a dar clases, y si regresas que sea por el puro gusto de dar clases y no por una necesidad de trabajo. Y me dejó sus puertas abiertas, que a los años tuve que necesitar esas puertas abiertas, pero en aquel entonces sí platiqué con él y me convenció que nadie me hiciera creer que no iba a poder. Dijo: a ti nadie te puede convencer que no puedes. Oye, Ceci, y o sea, sales de tu trabajo con un celular y unas tarjetas de presentación, ¿y qué se hace con eso para emprender un negocio? Al siguiente día que renuncio, bueno, cuando dejé ya de asistir a la universidad, despierto al siguiente día y con nada, ¿no? Recuerdo muy bien la cantidad que me prestó el director, fueron 5,000 pesos que me prestó, y bueno, los estiré como chicle para... no tenía yo un sustento económico que me respaldara para que yo empezara a capitalizarme. Pues no había nada de eso, ¿no? Con el poco dinero que tenía, compré un paquete súper básico de un portal en internet dedicado a novias. Doy de alta este portal, y ese primer día me llega una cotización. Entonces, el primer día que abres la página. El primer día, recuerdo con muchísimo cariño a los novios, Mayra y Jorge. Me citan en un café en aquel entonces. Me conoces, yo vengo de una situación muy humilde. Gracias a Dios ahorita las cosas son distintas, pero económicamente pasamos por situaciones muy difíciles. Entonces me citan en un café. Yo llegué como 1 hora antes porque no tenía ni para el taxi. Entonces decía yo: no, pues no pueden llegar y ver que yo llego o en un camión o no, porque me parecía que eso no les iba a generar confianza. De inicio los tenía que ver en un café porque yo no tenía oficina, no, con trabajo tenía casa, entonces mucho menos tenía oficina. Y me acuerdo que llegué y pues rogando que no pidieran más que un café, porque iba a ser una atención mía invitarles el café, ¿no? Entonces decía yo, aquí nada más está el agua natural. Ojalá y no pidan pastel, porque... y bueno, los vi y pues bueno, los convencí. Fue a los primeros novios que de alguna manera creyeron en lo que yo les platiqué, y bueno, les comparto que antes de eso yo ya traía una experiencia. Yo duré años trabajando en hotelería, traía ya un historial en hotelería en donde empecé
Ayudante de mesera, bartender en centro de negocios, estuve como ventas en el departamento de banquetes, después estuve banquetes, grupos, convenciones, después sí estaba empapada del medio, después otro jefe que tuve, esos dos jefes míos en todo mi historial laboral, son a las personas que yo más respeto, el licenciado Gerardo López del Río y el licenciado José Jorge Galván Nazar. Él era el gerente general del hotel con quien, bueno, a la fecha tenemos una gran amistad y le debo muchísimo respeto. Él me dio la oportunidad de una gerencia, de una primer gerencia. Yo en aquel entonces tenía 24 años. Joven para era la gerente más joven de toda la cadena a nivel nacional. Sí, era la más pequeña. Cuando íbamos a los congresos, a las reuniones, como distritales o nacionales, pues era la más pequeñita. Y no, bueno, no, teníamos las reuniones y cuando daban el uso de la voz para que participáramos los invitados, decía yo, es que me tienen que ver y el director regional me tiene que ver y me tiene que conocer y me tiene que conocer el director de la compañía a nivel... Sí. Para que supieran nacional, que existieras, ¿no? Sí. Y todo el potencial que tenías. Y bueno, después de eso, voltean a verme, después me dan una gerencia, después me llevan a otros hoteles a capacitar a lo que era el área de alimentos y bebidas y ventas de eventos. Entonces, realmente ahí fue donde aprendí, pero aprendí desde las entrañas. Yo cuando empecé a trabajar los eventos, digo, yo te sé charolear, te sé estar en el área de cochambre, en cocina, en todas las áreas y no es ninguna presunción. Me causa muchísima satisfacción saber pues de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Empecé sola, sola laboralmente hablando, porque pues mis papás siempre estuvieron apoyándome incansablemente en todo, nunca me dejaron desistir. Sí quise tirar la toalla. ¿Por qué quisiste tirar la toalla? Cuando empecé, fueron varios sucesos. Cuando empecé ya con una oficina, con una marca, que ya mi logotipo, bueno, que para mí era mi logotipo, me lo hizo un amigo que por intercambio yo le hice su boda. ¿Sí? Digo, ok, yo te ayudo con tu boda, pero hazme mi logotipo. Entonces, pues bueno, no fue cuando empecé a tener ya una imagen, abro mi oficina. La abrí junto con otra persona que en este momento, bueno, desde hace ya muchos años ya no está con nosotros en la empresa, pero empezamos con una oficina juntos, cada quien con sus actividades. Habían pasado quizá 3-4 meses después de que había abierto la oficina, venía quincena, yo no tenía ni siquiera para pagar una quincena, eran únicamente 2 colaboradores que me apoyaban, un asistente y un tío mío que fue mi primer colaborador y que a la fecha sigue estando conmigo y sí, sigue estando conmigo y me ha seguido en cualquier negocio que he tenido. Hablé con un tío muy querido, muy querido, hermano de mi mamá. Él es asesor empresarial. Entonces hablé con él, digo, tío, ¿sabe qué? Yo creo que aquí lo voy a dejar porque no tengo ni siquiera dinero para pagar una quincena y ya, a mí en mi familia me dicen güera. Me dijo, no, güera, tú no vas a tirar la toalla, tú no le vas a enseñar a tu hija que no se puede. Tú no le vas a enseñar a tu hija que es fácil rendirse, no, porque ella desde ahorita está viendo todo el esfuerzo que tú haces y si ella ve en ti que es fácil dejar las cosas, ella va a repetir el ejemplo. ¿Qué necesitas? Yo, dinero, o sea, no tengo dinero, tengo todas las ganas, siento tener el talento, la habilidad, la empatía con la gente, pero este trabajo no es que rinde frutos económicos en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses, en 5, o sea, no, es de más largo plazo. Me dijo, dime cuánto necesitas, pero tú no vas a tirar la toalla. Y no, mire, ¿con qué le voy a regresar? No, es que tú vas a trabajar duro y tú me vas a regresar ese dinero, porque no te lo voy a regalar, te lo voy a prestar. Y yo sé que tú me lo vas a regresar, porque sé que lo que prometes lo cumples. Entonces yo estoy seguro que ese dinero me lo vas a regresar. Bueno, pues acepté que me prestara
el dinero y empezó a llegar un trabajo pequeñito, bocadillos, una fiesta chiquitita de amigos y así empezamos y bueno, ni siquiera me di cuenta en qué momento ya éramos 3, ya éramos 5, ya éramos 10, ya éramos 20, ya. Entonces el dinero llega por añadidura, ¿no? Bueno, la recompensa económica llega por añadidura, el crecimiento llega por añadidura cuando tú te esfuerzas y haces pues las cosas con la mayor dignidad posible. ¿Ha sido difícil todo el camino, todo el trabajo? Sí, ¿ha sido fácil? Sí, no ha sido fácil, ha sido difícil, ha sido de muchísimo esfuerzo, ha sido de mucho aprendizaje, ha sido de muchos fracasos también. He intentado diversificar, he seguido diversificando, algunos negocios me han funcionado, otros no me han funcionado, pero así es esto. Si no funciona uno es lo que sigue y no funciona ese otro y es lo que sigue porque no puedes aventar todos los huevos en una sola canasta. ¿Ha habido un fracaso que haya marcado sobre todo tu empresa, que haya sido algún momento, algún suceso, alguna situación que tú sabes que no me importa, que esto se cierra, esto se acabó? Fíjate que no, a catering no. He tenido otros negocios que sí he dicho, esto no ha dado y no va a dar. Y cerramos. Y sin apegos. Y sin lamentarme. No funcionó, punto. ¿Cómo? No voy a seguir tirando mi dinero. Restaurante. Un restaurante, sí. Un restaurante, una sala de eventos que necesitábamos más tiempo y necesitábamos más dinero para que eso pudiese regresar lo invertido, ¿no? Al tiempo viene la pandemia, fue una situación verdaderamente desesperante. Nosotros nos quedamos sin trabajo 7 meses, el gremio, o sea, pero sin trabajo. Sin nada, no había nada para todo el mundo. Nada. Entonces, vivimos de frijoles todos esos meses, no comiendo frijoles todos los días, vendiendo frijoles todos los días. y era hagamos tamales, hagamos capirotada, hagamos postres, hagamos frijoles, hagamos lo que podamos hacer, pero vamos a salir adelante. No hubo a una sola persona de la plantilla que se le redujera el sueldo, no hubo una sola persona que se quedara sin trabajo durante pandemia, porque eso siempre lo he tenido muy claro. Si tú no tienes equipo, no tienes nada. Así es. No tienes nada. Yo te compartía hace días que hay gente que me cuestiona y me dicen, pero es que ¿por qué los tratas como si fueran tu familia? Y yo genuinamente te digo, es que son parte de mi familia. Sí. Esta empresa es mi bebé, es mi hijo. Fue la primera oportunidad que yo tuve de emprender de manera formal. Entonces, todos los que la componen y todos los que ponen su esfuerzo y su granito de arena y su tiempo y su talento y su esfuerzo y su todo porque esto funcione, bueno, pues son parte de mi familia, ¿no? Si hay gente que me dice, es que no los involucres. No, es que desde luego que los tienes que involucrar, porque cuando tú te sientas y te comparto, cuando me meto a cocina me pongo a platicar con ellos y platícame, y tu papá y tu mamá y tus hijos y conocerlos. Saber un poco más allá, ¿no? Nada más desde luego, y ¿sabes por qué? Porque te sensibilizas de muchas cosas. Yo pasé por situaciones económicas muy duras y cuando hay chicos que de repente me comparten situaciones difíciles por las que están pasando, yo les digo, todo pasa. Así es. Nada permanece igual, todo pasa y ánimo. ¿Y cómo cuesta aprender eso, Y mucho. Muchísimo. Cuesta muchísimo aprenderlo. Te vas dando cuenta con el tiempo, ¿no? Que ni lo bueno ni lo malo es eterno. Así es. Y solamente lo aprendes con el tiempo y tienes que ser generoso con las situaciones buenas y con las situaciones malas. Con las situaciones buenas porque eso es lo que nos motiva para salir adelante, y con las situaciones malas te fortalecen. No hay más, Miriam, o sea, no hay descubrir el hilo negro en esto, no es, nos tropezamos, nos levantamos. Nos caímos, nos volvemos a levantar. O sea, no hay vertientes. No hay tiempo para hacer berrinches, para decir no puedo, ya no quiero, esto no me gustó. Desde luego que no, y siempre tenemos que buscar el sí para que un negocio funcione.
Sí, entonces cuando tú eres una persona comprometida con tu trabajo, eres una persona honesta con tu trabajo, eres una persona agradecida con tu gente, miren, eso se regresa, siempre se regresa. Siempre. Todo y es siempre un boomerang, se regresa lo bueno. Y hasta de repente como que sientes si está un poco de pausa, y dices, bueno, ¿qué está pasando? Sí, porque uno no se porque puede todo estar está tan quieto. bien. Que no se puede estar uno quieto. Igual, eso sí te pasa por lo inquieta que eres y por el tipo de trabajo que tienes y todo, que cuando hay como que hay tiempo libre es como que está uno brincando y qué sigue. ¿Y qué sigue? ¿Y qué voy a hacer? Sí. Oye, Ceci, si pudieras ahorita viajar con la Ceci de hace 10, 15 años, cuando iba empezando este negocio y que estaba ahora sí viendo, a ver, con la carta de presentación y pues sin un peso y moviéndose en camiones, llegando antes para que no se dieran cuenta los novios que mi coordinadora de bodas viene en camiones. Sí. Y, o sea, sí. ¿qué le dirías a esa Ceci en este momento? Que se sienta muy orgullosa y que se sienta muy en paz con lo que ha hecho hasta el momento, con el equipo de gente que tiene alrededor, porque segura estoy que hemos hecho algo bueno y todo lo bueno que se ha hecho no lo cambiaría por nada y todo lo malo, bueno, pues no tropezar con la misma piedra, ¿no? Le diría que el tiempo es generoso, Miriam. El tiempo es muy generoso. Dios, yo que soy creyente, es muy generoso cuando te portas bien con la vida, cuando genuinamente te portas bien con los demás. Y le diría que siga por ese camino, que hay todavía muchísimo por hacer. Yo recuerdo muy bien el primer evento que tuve en donde hubo la oportunidad de pagarle a alguien por su trabajo. Me acuerdo que llegué a tu casa de regreso y bueno, mi mami, que siempre está tan al pendiente de todo y de todos, sí. Llegué y estaba ella muy nerviosa de saber pues cómo me había ido y me acuerdo muy bien que entro y yo me quedo en la sala de la casa y viene mi mamá bajando las escaleras y cómo te fue, y yo empecé a llorar. Me dio mucho sentimiento. Y ella se preocupó, pensó que algo había pasado en el evento y yo dije, no, mamá, es que le pagué a alguien por su trabajo y no era el hecho de sentir ninguna presunción porque le pagase a alguien, sí. era del esfuerzo que hicimos varias personas. Hay dinero para varias familias y eso es lo que siempre me ha mantenido. En todas las empresas en las que yo estuve trabajando, cuando veía algo que a mí no me gustaba en cuanto al trato, que para mí es algo primordial, decía, cuando Dios me dé la oportunidad de tener mi empresa, yo no voy a hacer así. Yo no voy a hacer eso. Y siempre platicaba con mis papás y yo les decía, si ustedes ven que a mí se me está olvidando de dónde venimos, díganme. No me dejen que me suba un ladrillo, porque sí sucede, Miriam, sí. o puede suceder. Sí, ¿no? Que de repente no te das cuenta y empiezas a perder el piso. Oye, pues acuérdate, o sea, sí. Acuérdate de esa chica que andaba en el camión y ahorita a ver cómo nos va. Sí, definitivamente, y ser agradecido. Miren, ese es uno de mis piensos todos los días, ser agradecido, ir y dar los buenos días a tu gente. Y despedirte de ellos con amabilidad y tratarlos bien y siempre estar con la puerta abierta para lo que necesiten, sea laboral, sea personal, estar la puerta abierta, porque lo cierto es que, como te decía, sin tu equipo pues no sin el equipo no es nadie, ¿no? El equipo es parte de todo. Son muchísimas cosas, se necesita de mucha constancia, se necesita de muchísima disciplina. Se necesita fijarte tus horarios. Tienes tu oficina, bueno, tú llegas a tu oficina a trabajar y a tu recámara no te llevas nada. Tienes un espacio para trabajar y tienes que respetar ese espacio para trabajar y tienes que respetar esos tiempos para trabajar. Al principio accedía a muchísimas cosas, en horarios, sacrificaba estar con mi hija un domingo porque alguien quería ir a verme en domingo, y bueno, no fui entendiendo que tienes que tener un equilibrio entre lo personal y lo laboral. Así es. No es ni todo blanco ni todo negro. Sí, ni todo lo personal ni todo lo laboral. Tienes que establecer un equilibrio con las dos cosas para que funcione. Porque si no funciona. No.
No te excedes para la balanza para un lado, la balanza para el otro lado y te puedes llegar a sentir perdido porque desde luego que también lo he experimentado, ¿no? Sí. Oye, Ceci, ¿qué le podrías decir a esa persona que te está viendo ahorita o te está escuchando y quisiera saber que tiene la intención de emprender un negocio y tiene miedo o ya lo emprendió y quiere, pues ahora sí como quien dice, mejor cierro la puerta y me voy para otro lado? ¿Qué le dirías? Que no es malo tener miedo, es bueno tener miedo. De hecho, te das cuenta que cuando empiezas a enfrentar tus miedos hay mucho más atrás de ello o mucho más adelante del miedo, ¿no? Una vez una amiga me dijo, Edith, me dijo, es que emprendes un negocio y emprendes el otro y te veo que no te da miedo nada. ¿Quién te dijo que no me da miedo? ¿Quién te dijo que no me da nervio, que me da preocupación? Empezar un negocio, invertir mis ahorros, poner en riesgo pues ahorros, ¿no? Sí, fruto de trabajo pasado. Digo, desde luego que me dan nervios, que no se me note es otra cosa, pero hay que hacer las cosas. Es bueno tener miedo, pero no es bueno quedarse nada más con ese miedo. Tienes que empezar a hacer las cosas, ¿no? Y tienes que sentirte seguro de lo que quieres hacer y debes de tener algo planeado. No es nada más empezar y a la buena de Dios, a ver cómo nos va. No, desde luego que siempre debes de tener un plan. Siempre debes de tener un esquema de trabajo. Y eso sí, siempre lo tuve muy claro desde un principio, hacer las cosas con la formalidad necesaria. Bueno, ha rendido frutos. Si tú quieres emprender, empieza por un plan. Lo más importante. Siempre, o sea... Porque si nomás hablas, pero si puedes, no lo escribes, si no lo pones, si no le pones una fecha, sí, no se va a llevar a cabo nunca. No puedes empezar sin cimientos, o sea, tiene que haber un plan y debes de seguir una directriz y sí, debes de tener una meta y debes de saber a dónde quieres llegar. Porque si no, nomás vas para todos lados, pero no vas a ningún lado, nunca vas a llegar si no está establecido. De tener una brújula, de saber cuál es tu destino, a dónde quieres llegar, cuál es la meta, cuál es el objetivo. Entonces no es nada más tener la voluntad de querer emprender, sino va más allá de eso, ¿no? Hay que entender que se debe de tener mucha constancia y es de las cosas que más trabajo cuesta. Mucho trabajo. Sí. Ceci, una palabra que describa a una persona emprendedora o es básica para una persona que piensa en emprender un negocio. Constancia. Disciplina, se necesita de muchísima disciplina. Esa sería la palabra que tú le dirías a esa persona. No, pues serían muchas palabras. Pero... disciplina, constancia, fuerza, perseverancia, honestidad, sí, gratitud. Sí. La verdad que es lo que nos has compartido, pues ahora sí que me ha hecho temblar en muchos sentidos porque yo sé tus orígenes, cómo empezaste, me lo has platicado, cómo has crecido, los fracasos que has tenido, pero que nunca has dejado de luchar y de seguir. Y tu empresa es una empresa ya reconocida en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, que has hecho más de 500 eventos de todo tipo. Sí. Y eso es algo, sobre todo siendo mujer también, quiero aclarar eso, porque sobre todo siendo mujer, siendo mamá, sí, siendo esposa. O sea, cuando mucha gente dice, no se puede. No, claro que se puede. Claro que se puede. Te organizas y sí se puede. Desde luego que sí. Mi bebito tiene 2 meses, ¿no? Sí. De nacido. Hasta hoy hay gente que me sigue preguntando, ¿y ya estás trabajando? Y yo, como claro, que ¿por qué no podría estar trabajando? O embarazada de 7 meses, de 8 meses, 3 días antes de tener a mi bebé. ¿Cómo sigues trabajando? Como, ¿por qué no? Sí. Porque he aprendido a marcar una línea entre lo laboral y lo personal. Y entiendo que lo laboral necesita sus tiempos. Y lo personal también. Claro. Entonces, el ser mamá, el ser esposa, el ser hija, el ser director de una empresa. El tener vida social. Aparte. El ejercicio, que es como mi espacio, son como muchos elementos que tienes que conjugar para sentirte hoy por hoy te puedo decir plena. Puedo sentirme más plena, sí, probablemente más adelante por más
deja tú los logros, Miriam, por más camino recorrido. Sí. Que eso es lo que más gozas, ¿no? De niños cuántas veces nos decían y no lo entendíamos, es que no importa el final, no importa el recorrido, y ahora lo entiendes. El camino. Y te caen muchísimos veintes que escuchabas de los papás, de los tíos, de amigos, de personas, televisión, en donde sea, y es completamente una lástima realidad. que cuando uno está chico y más inmaduro, pues no lo entiende, es verdad. Sí, hay muchas veces no lo fíjate entiende. que siempre tuvimos la cultura del esfuerzo. Por los papás que tengo, siempre estuvimos trabajando. No sabes otra forma de vivir y lo gozas. Yo lo gozo mucho. Lo más Disfruto importante. muchísimo trabajar, y si a mí me dijeras en qué trabajarías aunque no te pagaran, y yo trabajaría en esto, en lo que hago. En lo mismo, y tu si me pasión. dijeras cuál es el trabajo que yo más he disfrutado, ha sido ser mesera. ¿En serio? No, para mí era, pero fascinante el servir a la gente, cuando estás sirviéndole a alguien, no es nada más llevar un plato a la mesa, es toda la experiencia que hay alrededor de llevar un plato a la mesa, y eso es lo que más disfrutaba. Ceci, muchísimas gracias, No, gracias por a todo ti. lo que has compartido. De mi parte te puedo decir que me inspiras, eres toda una emprendedora. Me siento fascinada de haberte conocido, yo ya tengo pues bastante tiempo de conocerte. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue Lo dice un emprendedor.